Vamos a hacer una introducción al libro de los Hebreos. Se dice que fue escrita por Pablo. Algunos alegan que fue por Apolos. Pero sea cual sea el autor tiene un propósito y tiene un público específico al cual le escribió este libro, esta carta. Es muy característico porque es una carta que no tiene introducción. Va directamente al grano como el libro de Génesis. Va directo al grano como el Evangelio de Juan. En cada uno de ellos comienza con Dios. O sea, lo que quiere decir que este escritor quería hablarle a su audiencia acerca de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál era la audiencia? Os podéis imaginar, ¿no? Hebreos que se habían convertido a Cristo. En un momento de una gran persecución de la iglesia y en un momento donde habían judíos que se habían convertido a Cristo o supuestamente se habían convertido a Cristo, pero habían apostatado de la fe. Y el propósito del escritor es decirles que no apostaten de la fe, que Cristo es superior a todos, a los ángeles, por los que empieza, a Moisés, a Abraham, al sacerdote, superior a todos. Y nos dice también que además de esto, Él es la última palabra de Dios para nosotros. Él es, Cristo, la última palabra de Dios. Y si a los ángeles, si a los creyentes del Antiguo Testamento, cuya palabra vino fragmentada por partes de manera progresiva, no le fue perdonado el apartarse, imaginaos si os apartáis de la revelación última de Dios, la cual es la encarnación de su palabra, la cual es Cristo Jesús, no recibiréis un mayor castigo. Claro, nosotros vemos esto en nuestra perspectiva 2000 años después, pero es que el escritor había vivido dos épocas, que es lo que vamos a hablar ahora, en otros tiempos y en estos tiempos. En sus tiempos, ¿no? Y en el tiempo del receptor de esa carta. Bien, aquí comienza con Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora vamos a orar y poner este tiempo en las manos de ese Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre, tú, Señor, te revelaste de muchas maneras en la antigüedad, de muchas formas, a los padres, a tus hijos en la antigüedad, Señor. Pero te has revelado completamente en tu Hijo, Jesucristo. Y entendemos, oh Dios, que ya no hay revelación posterior a Él. Él es tu última palabra para nosotros. Anhelamos, Señor, ser bendecidos en este día a través de esa palabra santa. Mueve nuestros corazones a valorar preciosamente tu palabra y a valorar aquella palabra revelada, la cual es Cristo Jesús. Te queremos alabar, Señor. Anhelamos humildemente que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para que comprendamos tu grandeza, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, Dios, habiendo hablado, ¿sí? ¿Qué manera más gloriosa de comenzar con una carta? Dios, ¿sí? Como decía al principio, esto nos recuerda mucho a Génesis. En el principio
Dios creó los cielos y la tierra. Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan también quería hablar del Verbo de Dios. Era el propósito y él comenzó la carta con eso. En Génesis también da por sentado la existencia de Dios. La intención del escritor es centrar nuestros pensamientos directamente en la revelación de Dios, que fue dada en los diferentes tiempos de la historia. En otros tiempos dice, ¿no? En otro tiempo, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, ¿sí? ¿Lo veis? Muchas veces Dios habló, cantidad de veces, a través de los profetas, de Abraham, habló a través de otros hombres de Dios, ¿sí? Moisés habló a través de Moisés, y de muchas maneras. Dios también habló a través de los sueños, habló a través de los sueños, habló a través de revelaciones, teofanías, métodos que hoy en día no se utilizan. Pero en los postreros días de estos hebreos a los cuales se le estaba escribiendo, Dios dijo su última palabra. Nos habló en el Hijo, por el Hijo. ¿Sí? Es interesante porque Juan 1:1 dice, y el Verbo, o sea, la palabra se encarnó. Y Hebreo está diciendo exactamente lo mismo. Nos ha hablado a través de la palabra encarnada, porque el Hijo es la palabra encarnada. No necesitamos más revelación. Ya Dios habló de muchas maneras, pero ahora nos habla a través del Hijo. Ya no valen sueños. Ya no valen reflejos, iluminaciones, nuevos profetas como se pululan en las iglesias. Ya tenemos la última palabra de Dios, la cual es Jesucristo. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y la palabra se encarnó. Esto es lo que nos está tratando de dar a entender el libro, la carta a los Hebreos. Y el autor quiere que ellos entiendan que sí, que en la antigüedad Dios habló de muchas maneras, pero que no era una revelación completa. Era revelación de Dios, era revelación parcial, pero la palabra de Dios se completó en el Hijo. Y luego exalta ciertas cosas. En estos postreros días, dice versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo supongo que el escritor vivía evidentemente en la época cercana al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente había nacido y crecido en aquellos otros tiempos y había vivido la transición de aquellos tiempos hasta estos postreros días. O sea, era una persona testigo de esa época. No así como nosotros, como he dicho al principio, nosotros vemos esto como hace mucho tiempo. Aunque los posteriores tiempos incluyen estos que estamos viviendo actualmente. Pero el autor original y el oyente original de esta carta, el receptor original, estaba viviendo la transición. Y nosotros tenemos que verlo de esa manera. Si no, nos podemos quedar solamente con la lectura del Antiguo Testamento sin entenderla a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Y viceversa, se complementan, no se anulan. Cristo es la... De hecho, vamos a ver Juan 6, versículo 39. Dice así, Juan 6, 39, escudriñad
las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas, 6:39, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 6:39, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, Juan 5:39, perdón, 5:39. Es que aquí me aparece el 6 abajo y lo asocié. Disculpad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que le está diciendo es que las Escrituras hablan de mí. Yo soy el cumplimiento de las Escrituras. Las Escrituras muestran, ¿cómo podría decirlo de esta manera? Sketch, como imágenes, visualizaciones, ¿sí?, de lo que soy yo. Pero yo soy el cumplimiento de esas Escrituras. Todas las Escrituras hablaban de mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad que están en esas Escrituras y yo soy la vida, porque aquí dice, las Escrituras, dice aquí, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es fuerte, ¿no? Para un israelita que veía en las Escrituras vida eterna, y es verdad. Las Escrituras son vida eterna. Haz estas cosas y vivirás. Nosotros tenemos la vida eterna porque tenemos al dador de la vida, la palabra de Dios encarnada, Cristo Jesús. Este es el pensamiento que el escritor de los Hebreos le quería inculcar a los hebreos que estaban leyendo esa carta. Hoy en día hablamos de dos pueblos de Dios. Hay un solo pueblo de Dios y es su iglesia. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá por su iglesia. Por esa iglesia por la cual derramó su sangre preciosa, que es de lo que trata el libro de los Hebreos. Los sacerdotes, le dice el escritor de los Hebreos, ofrecían sacrificios de sangre, pero no era su propia sangre, para la remisión de sus pecados, los suyos incluidos. Pero Cristo ofreció su sangre por los pecados que no eran suyos. Y es lo que está tratando de darles a entender a su audiencia. Pero pasándolo a este tiempo, también nos lo da a entender a nosotros. Dios, la revelación de Dios en el pasado, vamos a verlo palabra por palabra. Dios, quería mostrar aquí, pero lo siento mucho. Dios, primera palabra. Exactamente, la primera es sencillamente la palabra Dios. Nosotros entendemos, somos antropocéntricos. Todo comienza por nosotros. Incluso el fenómeno de las religiones comienza con nosotros. ¿Sí? Yo creo en Dios. Dios es así, asá, y de esta manera, y yo le adoro como, bueno, yo creo que debo adorar a Dios, pero es tu manera de adorar a Dios. No es la manera como Dios debe ser adorado o como Dios demanda ser adorado.
somos antropocéntricos. Estos antropólogos y sociólogos hacen mucho contraste con la palabra de Dios, ¿no? El fenómeno religioso comienza con el hombre. Su enfoque lo podemos ver en todas partes. El hombre da igual lo que crea, si está bien, si se siente satisfecho, pues está bien. Pero no así con la palabra de Dios. Pone a Dios como la parte causal, la primera causa. De Él y por Él y para Él son todas las cosas, como dice Romanos 11:36. En Génesis 1:1, Dios creó el universo. ¿Sí? En Juan, el Verbo se hizo carne. En Hebreos, Dios ahora ha hablado en el Hijo. Ninguno de estos tres libros, Génesis, Juan y Hebreo, se pone a decirle a su audiencia que Dios existe, que Dios es así o asado y por eso comprobado y por eso nosotros creemos en Dios. No. El autor lo que está diciendo, cada uno de estos autores dan por sentado la existencia de ese Dios. Dios, por así decirlo, es la gran premisa de la Biblia. Él es el primero. Dios es el que nos creó y es el que se comunicó y el que nos salvó. Tú no te salvas por ti mismo, tú no tratas de comunicarte con Dios, salvo que sea un Dios hecho a tu imagen o salvo que Dios se haya comunicado contigo antes. Que es lo que hablamos nosotros de cuando uno cree. El Dios, el gran yo soy, ¿sí? El Dios eterno, esa es la incomparable majestad de Dios contenida en esa palabra. Yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo era, yo soy, yo seguiré siendo por toda la eternidad. No tuve un comienzo, no tendré un fin. Soy el eterno. Nosotros somos los hechos y no podemos contener en nuestra imaginación, salvo las cosas que Dios ha revelado de sí mismo y que podemos entender. Pero Dios es majestuoso. Y Dios, habiendo hablado, el Dios del que estamos hablando, no es una fuerza impersonal. No es una energía, no es una abstracción. Solamente una persona, entre comillas, solamente una persona tiene la capacidad de hablar y de comunicarse. Dios al hablar se revela como un Dios personal, no como cualquier cosa. Dios habla. Dios ha hablado. No es una energía que te pone y te electrifica, como dicen, la fuerza activa, dicen los testigos de Jehová. La fuerza activa, sí. En tercer lugar, muchas veces Dios habló muchas veces. Muchas veces. El autor nos dice en tercer lugar que Dios ha hablado de manera repetida. Una cosa está bien clara si leemos el Antiguo Testamento. Cada vez Dios habla. Vemos en el Antiguo Testamento, cada vez Dios habla. En el Pentateuco constantemente leemos y dijo Dios. En los libros proféticos, así dice el Señor, así dice Jehová. Dios habla a través de la revelación del Antiguo Testamento. Habló a Adán y Eva, habla a Caín, a Noé, a Abraham, Isaac, a Jacob, habla a Moisés y a Josué, habla a David y a Salomón. Habla a una gran y larga lista de profetas. Comenzando desde Samuel, desde luego habla a todos los que
de los cuales tenemos conocimiento en el Antiguo Testamento. Y esa revelación de Dios se muestra progresiva, poco a poco, como si nos dijera algo, lo tratáramos de asumir y una vez lo asumimos nos da un poquito más. ¿Sí? Una revelación divina, progresiva, incompleta. ¿Os imagináis que le hubiese dicho a Caín, y vendrá Cristo Jesús y va a morir en la cruz y va a resucitar el tercer día? Caín dice, Señor, hubiese sido terrible. La revelación de Dios va de acuerdo al conocimiento del momento de esa persona a la cual se le hace esa revelación. Por eso, hoy en día tenemos la revelación completa. Nos gozamos de que tenemos toda la revelación de Dios y aún así nos cuesta. Nos cuesta. Yo a veces pienso que deberíamos ir poco a poco. Enseñar una partecita y una vez que tengamos asimilada esa partecita, vamos a la siguiente parte de esa misma revelación un poco más adelante. Sí, es como si Dios diese tiempo para que los hombres se puedan digerir bien antes de comunicar la siguiente palabra. ¿Sí, no? Así, paulatina, progresivamente, Dios va revelándose a lo largo de los siglos. Es como, ¿cómo se llaman eso? Rompecabezas. Como si Dios poco a poco fuese encajando las piezas del rompecabezas y la pieza que faltaba era Cristo. Y tienes todo el rompecabezas armado. No sé si me sigues cuando digo que poco a poco esa revelación de Dios iba armando un rompecabezas hasta que entró la pieza principal de ese rompecabezas, sin el cual el rompecabezas no podría ser completado. Cristo es esa pieza que hace ver completamente el panorama del Antiguo, de la revelación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Él es la última palabra de Dios. Él es la última pieza por la cual nosotros podemos apreciar, ¿sí?, la verdad de Dios en su plenitud. Aquí en el versículo 2, solo fue en Jesucristo que todas las piezas ocuparon su lugar definitivo. ¿Sí? Por lo tanto, la revelación del pasado fue de inspiración verdadera, de origen divino, pero gracias, hermano, de origen divino, pero incompleta, parcial, dada progresivamente, dada a trozos. ¿Sabéis que hay un grupo religioso que solamente tiene, bueno, en la época de Jesucristo, los, ¿cómo dice? ¿Saduceos? ¿Saduceos? Los saduceos. Es para que no me corrija después. Ellos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Los fariseos creían en los 5 primeros libros de la Biblia, creían en los profetas y creían en las otras escrituras, ¿sí?, que son los salmos y los libros proféticos. Bien, aún hoy en día hay unos que creen solamente en el Antiguo Testamento y se les ha olvidado que la revelación definitiva de Dios ya llegó. ¿Tú te imaginas que te presentas delante de Dios y le dices, es que yo solo llegué hasta Malaquías? Y dice, ¿y qué pasó con la última palabra mía? La revelación definitiva. Ah, no, es que estábamos esperando a Silo. Silo es del que habla Moisés, que llegará, que es un profeta mayor que yo, al cual tendréis que oír. Y dice, pues es que ya llegó. Ah, ese que nuestro Talmud dice que está ardiendo
en fuego de estiércol. Ese que nosotros decimos que su padre era un pantera, se llamaba el centurión, cuya María, que era una ramera, ese, porque eso es lo que dice el Talmud acerca de Jesucristo. Debemos orar para que Dios se revele a estas personas. Pero también debemos orar para que Dios se revele como se reveló a nosotros, los que estamos aquí ahora mismo, a través de Cristo Jesús, y tengamos el cuadro completo de ese crucigrama. ¿Cómo es? Puzzle, ¿cómo es? Le dice aquí, es un rompecabezas. Rompecabezas, eso. Sí, por eso es que me confundo. Sí, rompecabezas. El rompecabezas ya no está tan roto. Lo único que está roto son nuestras cabezas, porque muchas veces no queremos entenderlo. Él es la revelación. Y Dios nos habló de muchas maneras. Si la palabra anterior nos hablaba de la manera repetida, la naturaleza repetida de la revelación del Antiguo Testamento, ahora vamos a la naturaleza multiforme. De muchas maneras, muchas veces de muchas maneras. ¿Sí? A veces por medio de sueños, como decía al principio, por inspiración profética, intuición interior, a veces mediante una voz audible. Muchas maneras. Había muchas maneras en su comunicación. Y no debemos olvidarnos, porque esta epístola no se olvidará, la epístola se ve de los símbolos. Dios habló a través de símbolos y tipos y patrones y metáforas. Dios habló de muchas maneras del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. En el culto levítico Dios hablaba a través de tipos, de símbolos. Pero lo importante para nuestro autor, sin embargo, es que por medio de esa gran variedad sigue siendo Dios el que habla. Habló de muchas maneras, pero habló Dios. Eso da fortaleza al Antiguo Testamento. Muchas maneras, de muchos tipos, a través de los símbolos, de tipos, de profetas, de hombres de Dios. Dios habló muchas veces, pero fue Dios el que habló. Y sigue hablando, porque dice, en otros tiempos, en aquel tiempo, el tiempo antiguo, en el tiempo anterior a nuestro Señor Jesucristo, habló muchas veces y de muchas maneras. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Sí ves que no nos hemos movido del versículo 1? Estamos viendo Dios habiendo hablado. Dios habló bastante, muchas veces, ¿sí? Y de muchas maneras, que es por donde vamos ahora mismo. En otro tiempo. Apenas vamos por ahí, ¿verdad? ¿Alguien está cansado de ayer? No. No. A mí me han dicho que 18 minutos debería durar la predicación. Y eso porque no estoy vendiendo un producto. Hombre, no te volveré a decir nada. En estos tiempos nos ha hablado en otro tiempo, ahora vamos por otro tiempo. En quinto lugar, Dios habló en otro tiempo. Como decía, lejos de negar la validez del mensaje del Antiguo Testamento, el autor de los Hebreos valida la validez de este texto, del origen divino del Antiguo Testamento. Cuando dice que Jesús es la revelación de Dios por excelencia, no niega en absoluto el carácter divino de las revelaciones del Antiguo Testamento. Aquí vemos el respaldo del Antiguo Testamento. No el rechazo del Antiguo Testamento, sino el respaldo del Antiguo Testamento. Sí, la
fiabilidad, la inspiración, la autoridad divina y la naturaleza sagrada de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es una validación del Antiguo Testamento, no lo tenemos que desechar. De hecho, ¿alguien ha leído Habacuc? No. Bueno, el que no haya leído Habacuc, cuando lleguen al cielo y le pregunten, hola, ¿cómo estás? No, yo soy Habacuc. ¿Habacuc? Tenéis que leer el Antiguo Testamento. Es importante porque muchas cosas que se dicen en el Nuevo Testamento no las vamos a poder comprender si no comprendemos cosas del Antiguo Testamento, si no pasamos por ellas. Por eso es importante toda la Escritura. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que olvidarnos de las Escrituras del Antiguo Testamento. Son importantes, son válidas. Las Escrituras son palabra de Dios y hemos de aceptarlas y escucharlas como tal. El autor dice en otro tiempo que Dios habló de esa manera en otro tiempo, para ese otro tiempo. Y los tiempos avanzan y nosotros ahora estamos en los postreros días. Imaginaos que estamos en el primer siglo cuando el escritor está escribiéndoles. El autor está escribiéndole a los hebreos. Estamos en estos postreros días. El mensaje del Antiguo Testamento era un mensaje absolutamente válido para su tiempo. Pero ahora ha venido una nueva revelación, les está diciendo. Esta no contradice la anterior, pero la cumple. Cristo es el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento. El mensaje del Antiguo Testamento queda absorbido, queda asimilado en el Nuevo Testamento y debe ser entendido conforme a la luz mayor de la nueva revelación. Por eso es que muchos que leen el Antiguo Testamento y ven cosas, yo a lo mejor en mi juventud, recién conociendo al Señor, podía llegar a entender que cosas del Antiguo Testamento, como ciertas dietas, ciertas cosas, ciertos días, ciertas fiestas, ciertas cosas personales como el ayuno, ¿sí? Tenía que guardarlas, porque es que ahí lo dice. Pero pasando el tiempo y estudiando no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento arrojó luz sobre ciertas cosas. Y nosotros tenemos que verlo de esa manera. Hay una revelación progresiva y ahora mismo tenemos que leer también el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. La revelación parcial debe ser leída a la luz de la revelación completa de Dios, que es el Nuevo Testamento, el cual también nos habla de nuestro Señor Jesucristo y por el cual, como vemos en Apocalipsis, revelación de Jesucristo que dio a conocer a Juan, ¿no? ¿Cómo termina? A esta revelación de Jesucristo ni le quites ni le pongas. Él es la revelación final. Sí. Y luego viene ahora a los padres. A los padres. A los padres por los profetas. A los padres. Vamos a los padres. El sexto lugar, Dios habló a los padres. Igual, yo no creo que esto se refiera, como en otras ocasiones, solo a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y eso, ¿no? Sino a todos los antepasados de los lectores hebreos. Dios habló también a nuestros antepasados, ¿sí? Dios dirigió su palabra a todos los israelitas, desde Abraham y aún antes, hasta Malaquías. Los judíos tuvieron el privilegio de ser los depositarios de la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, como dice Romanos capítulo 9, 4, versículo 4. Pero creo que el autor emplea la frase nuestros padres con un sentido biológico, con un sentido de que sus lectores
eran descendientes de Jacob. ¿Entendéis? Vosotros, supongamos que sois los lectores hebreos, vosotros sois descendientes de Jacob. Las promesas que se hicieron a vosotros, sí, son estas promesas. Se hicieron a vosotros, a vosotros. Sí, es cierto que no podemos excluir a los padres, un uso más generalizado, ¿no? Los antiguos, o lo que a veces decimos a los patriarcas y todo esto, ¿no? Pero también creo que fue precisamente el escribir a una iglesia con un porcentaje elevado de miembros gentiles, en el caso de Pablo, a los efesios, que Pablo pudo llamar a los israelitas nuestros padres. En ese sentido, como dice, los israelitas nuestros padres les decía a la iglesia gentil, pero aquí el público era exclusivamente hebrea. Entonces tenemos que pensar que eran hijos de Jacob, descendientes de Jacob, hebreos. Por eso creo que la carta se llama Hebreos. Si no, se llamaría Efesios o algunos hebreos. Y la séptima parte sería por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, formas, en otros tiempos, un tiempo, a los padres por los profetas en séptimo lugar. Dios habló por los profetas. ¿Sí? Estos eran no sé cómo colocarlo, como la agencia humana de la revelación divina. Eran como agencia F, ¿sí? Pero de la revelación divina. ¿Necesitas saber algo acerca de Dios? Los profetas son los que te van a decir qué es lo que tienes que saber acerca de Dios. ¿Sí? Ninguno de ellos pretendió inventar su propia doctrina. Ninguno hacía alarde de sus propias intuiciones religiosas, ni se atrevía a ser creativo. Hay unos que intentaron ser creativos y fueron quemados con fuego. Ninguno pretendió decir que las palabras de Dios eran sus propias palabras, porque realmente eran palabras sagradas, eran una revelación. Todos pretendían haber recibido su mensaje de parte de Dios y se veían a sí mismos como atalayas, como simples portavoces de una voluntad ajena. No era su voluntad del profeta, era la voluntad de Dios que el profeta estaba diciéndole al pueblo. Ninguno de ellos, estos profetas, ninguno pensaba que él era el que daba, o sea, era el autor de esas palabras. Por eso siempre comenzaban, así ha dicho Jehová, así dice el Señor. No era ninguno de ellos. Y como dije al principio, ninguno de estos profetas podemos limitarlo a solamente profetas. Abraham, estrictamente hablando, no era profeta, como profeta, pero era una persona que estaba hablando de parte de Dios. ¿Sí? David no era profeta, pero por supuesto la referencia ha de incluir también a Moisés como profeta. ¿Sí? A los redactores de los libros proféticos, históricos, sapiensales del Antiguo Testamento. Y además de los mismos libros que llamamos proféticos. ¿Sí? Daniel, Ezequiel, libros proféticos. Eso con relación al Antiguo Testamento. Ahora viene la revelación de Dios en estos postreros tiempos, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó. Dice la revelación de Dios. Pasamos al versículo 2. Dios, pues, hablando en otro tiempo, los lectores hebreos de aquella época que tenían esa palabra hasta el momento del Antiguo Testamento, como ¿cómo se puede decir? La gloria nacional. Tenemos la palabra. Somos herederos de aquellos hombres que recibieron la palabra de Dios de parte de Dios mismo. Somos esa nación. ¿Sí? Era motivo
como se dice por ahí, de suprema satisfacción, ese orgullo nacional, ¿sí? La tierra y la sangre. Estaban orgullosos de haber sido elegidos para ser objeto de su revelación. Pero dice el autor, si vuestro privilegio en el pasado era maravilloso, imaginad lo que ahora tenéis es mucho más maravilloso aún. Todo el Antiguo Testamento, todas esas revelaciones eran maravillosas. El Nuevo Testamento afirma el Antiguo Testamento, es maravilloso. Pero ahora tenéis algo más maravilloso. Aquí el contraste no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo excelente. Aquí en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo dice el universo. ¿Sabéis los profetas? Las revelaciones, todas hablaban de Jesús. Y aquí en el versículo 2 vemos que dejamos atrás el pasado y procedemos a la nueva y definitiva revelación de Dios en Jesucristo. El autor les está diciendo todo aquello estaba bien, era parcial, pero ahora tienes algo que es mucho mejor. Y si nos acordamos del libro de los Hebreos, vemos que Cristo es superior a Abraham, superior a los ángeles. ¿Sí? Los ángeles eran siervos, él es el dueño. ¿Sí? Ellos pasarán, Él permanece para siempre. Él es el Hijo. ¿Sí? Hay un contraste en todo el libro de Hebreos, pero solamente para comenzar con estos dos versículos, nos dice que Cristo es el heredero de todas las cosas. Heredero. Y el que hizo todas las cosas además. ¿Sí? Aquí también he leído en algunos comentarios de que en aquella época habían gnósticos. ¿Conocéis los gnósticos, no? Sí, esa gnosis que creían en seres superiores, que Dios le daba una revelación para comunicarla a nosotros los mortales. Y dice, no, el libro de Hebreos está diciendo, no, este no es un ser superior, es el único ser superior. Los ángeles son creados, este es eterno. Los ángeles son súbditos, este creó a esos ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Entonces vemos aquí que el autor con sus palabras indican, por un lado, un principio de continuidad con respecto al mensaje del Antiguo Testamento. Sí, hay una continuación en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y un principio de contraste, que era lo que os comunicaba. O sea, había un contraste entre estas dos, entre lo bueno y lo excelente. ¿Sí? Y la continuidad radica en que es el mismo Dios el que sigue hablando. Aquí lo dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién? Entonces Dios sigue hablando en el Hijo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de diferentes personas y de diferentes maneras, pero ahora solo existe una manera y es el Hijo, pero es Dios hablando. Esa es la continuidad del relato. Es Dios hablando, ¿sí? Es Dios mismo hablando. Los cristianos no han inventado una nueva deidad ni un nuevo mensaje. Hay un solo Dios verdadero, el que siempre ha existido. El mismo Dios que hablaba tan claramente en el pasado, ahora vuelve a hablar en Jesucristo. Dios hablaba en el pasado, pero ahora solamente hay una persona por la cual Dios habla, y es Jesucristo.
No son profetas, no son señales, no son sombras, no son figuras. Es Cristo mismo. La ley del Antiguo Testamento no debe ser contemplada como si estuviese en oposición al Nuevo Testamento. Sí, porque encontramos en el Nuevo Testamento encontramos las promesas del Antiguo Testamento. El cumplimiento de esas promesas las encontramos en el Nuevo Testamento. Y a la vez encontramos la ley en las exhortaciones de Cristo y los apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles nos exhortaban, ahí vemos toda la ley. Toda la ley del Antiguo Testamento la vemos en las exhortaciones de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Leedlo, analizadlo, revisad las 633 leyes, incluidas las de dietas, las de ayunos, las de fiestas, todas esas. Veréis que en la exhortación de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo están contenidas. De hecho, el Señor dice, bueno, algunos consideran los días así, otros lo consideran así. Algunos consideran la comida así, otros la consideran así, pero tú dale gracias al Señor y cómete lo que tienes ahí al frente. La libertad de conciencia delante de Dios. Entonces, no debe ser contemplada como una oposición al Antiguo Testamento, sino que simplemente esas exhortaciones las encontramos en Cristo y los apóstoles. El Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la consumación del Antiguo Testamento. Punto. En todo esto vemos que Dios habla en ambas revelaciones. En la revelación del Antiguo Testamento y en la revelación del Nuevo Testamento. Dios ha hablado, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Existen dos tiempos, en otros tiempos y en estos postreros días. ¿Cuándo acabarán esos postreros días de los que habló el autor de los Hebreos? ¿Cuándo? Cuando vuelva el Señor. ¿Y quién es el que va a volver? ¿El cual es qué? La revelación final de Dios. Cuando el Hijo de Dios vuelva por segunda vez, esos postreros tiempos de los que hablaba el hebreo, el autor de los Hebreos, ese último postreros tiempos de los que estamos viviendo todavía ahora se acabará. Entonces serán los otros tiempos, los postreros tiempos. Cuando se consume, ¿qué viene? La vida eterna. Entonces el autor de los Hebreos le está diciendo, estamos en los últimos días. Y yo os digo a vosotros, estamos en los últimos días. Y tenemos una revelación preciosa, no nos dejemos encandilar por fiestas, por cuestiones que le daban tanta importancia en el Antiguo Testamento, porque las tenemos que ver a la luz de Cristo. Tenemos que darle el lugar que les corresponde a las cosas del Antiguo Testamento y tenemos que pasar a las cosas que nos han sido reveladas en el Nuevo Testamento y cómo entendemos eso. Cristo es la revelación final de Dios y tú no puedes sacar fiestas, que yo he visto las fiestas de, no sé, hablan de jubileo y hay que hacer el jubileo y cada 50 años, cada 7 años y está muy bien, eso era para un tiempo, pero Cristo ya se reveló. ¿Cómo vamos a irnos a la ley cuando hemos sido librados de la carga de la ley? Cristo es nuestra justicia. Si amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a Cristo Jesús, como creemos en Cristo Jesús como el único camino de salvación,
Estamos cumpliendo la ley y los profetas. Pero para saber si cumplimos la ley y los profetas, tenemos que leer la ley y los profetas. Por eso tenemos que leer el Antiguo Testamento y entenderlo a la luz de aquel que nos ha librado de la condenación de la ley. Por un pecado que no era propio, sí, y por una sangre propia. Si leéis el libro de los Hebreos y pensáis en que esto es lo que le está diciendo, no se salgan, no dejen la fe, como algunos han apostatado. Se iban, dejaban la fe, hebreos, y volvían a sus prácticas antiguas. Y le dice, pero ustedes que están, ¿a dónde van? Cristo es la última revelación. Todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Cristo es la descendencia de Abraham. Lo dice Pablo en Gálatas. Sí, sois hebreos, pero sois descendientes de Abraham si estáis en Cristo. Y tú serás descendiente de Abraham si estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, estás en problemas. Porque solamente aquellos que están en Cristo resucitarán para salvación. Amén. Resucitarán para salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En Cristo Jesús. Ni sacrificios, porque ya hubo un sacrificio único y para siempre. Ni libaciones, porque nuestras oraciones, nuestro amor los unos por los otros, la expansión del evangelio a través de la comunidad cristiana, de la iglesia local, eso agrada a Dios. Y Cristo está en medio de su iglesia, ¿sí? Porque Él prometió que Él iba a estar en medio de nosotros. Ya creo que a principio de año hablamos de la unión con Cristo. Es Cristo nuestra esperanza de vida. Esto es lo que el autor de los Hebreos les decía a esos hebreos. Y luego, claro, en los siguientes versículos y capítulos nos habla del autor de la salvación, de los sacrificios del Antiguo Testamento en comparación con el sacrificio único. Nos habla de una gran nube de testigos. Pero toda esa nube de testigos nos llevaban a Cristo. Las Escrituras hablan de mí. Ellas son las que testifican sobre mí. Si tú fueses hebreo y tuvieses solo las Escrituras del Antiguo Testamento y no crees a la revelación de Cristo Jesús, por muy hebreo que seas, te vas al infierno. ¿Hay algún hebreo aquí? No. Pero si lo hubiese, no te sirve ser hebreo, te sirve ser creyente en Cristo Jesús, la cual es la descendencia de Abraham. ¿Quieres ser hebreo? ¿Quieres ser un verdadero israelita? ¿Quieres ser un verdadero hijo de Abraham? Cree en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga.